La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí en la banda cambiaria y bueno, como hacemos todas las semanas, estamos en lo que se denomina Economía sin Manual, este espacio que venimos manejando, venimos trabajando con la gente del grupo Surplus, con los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. En este caso estamos acá otra vez con Norma Lanciotti, docente de Historia del Pensamiento Económico, de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, que vamos a hablar un poco de John Maynard Keynes, el enemigo de Javier Milei, el enemigo de los libertarios, pero también lo que se podría decir el salvador del capitalismo, ¿no? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por invitarnos a este espacio tan interesante. Sí, otra vez acá yo, entre paréntesis. Efectivamente, el salvador del capitalismo, porque Keynes siempre, digamos, fue re claro en torno a esto. Y después, bueno, también, en realidad, en cierto modo, se dice que justamente conjuró al capitalismo del incubo del cual no podía desprenderse, que era el desempleo. O sea, Keynes tuvo una teoría conocida como la teoría general, que propone, digamos, política económica para acabar con el desempleo en un contexto en el cual la recesión y el desempleo eran un problema importante, ¿no? En los años 30. Uh-huh. Y él mismo, o sea, como que se autodefinió como justamente un liberal muy preocupado por la subsistencia o por la permanencia del capitalismo, ¿no? Pero bueno, como todo clásico, después sus críticos y sus enemigos construyen como sería muñeco de paja para poder discutir con él, ¿no? Y en esa construcción, está bien lo que vos decís, digamos, se lo construyó como un socialista, comunista, algo de lo cual Keynes estaba muy lejos, muy lejos. ¿De dónde viene Keynes? Digamos, ¿cómo es un poco su biografía, como que lo lleva a ser uno de los personajes más importantes del pensamiento económico? Bueno, Keynes viene de una familia, podríamos decir, acomodada, de intelectuales. Su padre era economista y daba clases en Cambridge, en Gran Bretaña. Y la madre, bueno, también creo que incluso fue alcaldesa de Cambridge. O sea, ya los padres estaban, digamos, en un círculo intelectual en una ciudad muy pequeña que es exclusivamente universitaria y que tiene una tradición académica de siglos. Entonces ese es el entorno en el cual nace Keynes y también explica un poco también su temprana formación y su temprana inserción en la esfera pública, ¿no? Porque él, digamos, estudia matemática y lógica ahí en Cambridge, pero además, antes de la Primera Guerra, va a ser designado como encargado de los asuntos indianos de la India, uh-huh, de Gran Bretaña, y después va a tener un papel central en la Primera Guerra, en manejar las finanzas de la guerra. Y de hecho ahí, uh-huh, se dice que hace un par de movimientos de compra, venta de divisas, etcétera, que resultan, digamos, muy favorables al gobierno británico en los años de la guerra. Uh-huh. O sea, Keynes desde el comienzo se revela en varias facetas. La verdad que es un personaje multifacético, porque claramente es un economista, pero además es una persona totalmente involucrada en la política, a diferencia de otros economistas que vimos. En ese sentido podría ser más cercano a Marx, uh-huh, por supuesto con distintas tendencias políticas e ideológicas, pero una persona totalmente involucrada con la política y que no podía escindir la política de la economía, ¿no? Uh-huh. Entonces, la labor, digamos, ahí durante la guerra, después, bueno, a eso siguió el hecho de la administración de los fondos del King's College, también ahí de Cambridge, y después también su labor como en el sentido o en la idea de fomentar el pensamiento científico, filosófico, algo que hizo desde Cambridge financiando a grandes pensadores y científicos, por ejemplo a Bertrand Russell, Wittgenstein, Rafa, o sea, bueno, el mismo Kalecki, o sea, él trajo a Cambridge y financió con becas a personas que incluso pensaban totalmente distinto que él. Uh-huh. Y eso también es importante, digamos, o sea, que es un referente en muchas formas. Uh-huh. ¿Sí? Es lo que se dice un heterodoxo, digamos. Sí, yo podría decir que sí, quizás
Sí, porque aparte de su heterodoxia no solo abarcaba su forma de pensar y de actuar, sino que era bastante, digamos, autónomo, por así decirlo, sino también su forma de vivir, ¿no? Él pertenecía a un grupo que se conocía como The Bloomsbury, donde había, bueno, eran pintores, poetas, un grupo muy abigarrado de intelectuales británicos. Bueno, él particularmente era gay, estaba casado con una bailarina rusa, pero él era manifiestamente gay y ha tenido visiblemente un montón de parejas. O sea, tuvo muchas parejas Keynes. Por supuesto, todos artistas y pintores. Incluso uno de ellos fue el que lo asesoró, Duncan Grant fue el que lo asesoró para comprar obras de arte a precio vil, a precio muy bajito antes de que se valorizaran, por ejemplo. Estaban muy metidos en el mundo de las subastas y ahí también Keynes mostró su ojo o su olfato, digamos, para hacer dinero rápidamente con la especulación. O sea, Keynes era una persona que manejaba muy bien el tema de la incertidumbre. De hecho, eso es parte de su teoría. Y bueno, vos comentabas también su vocación, su trabajo, su involucramiento en la política, y eso lo lleva a ser también un personaje central cuando termina la Primera Guerra Mundial y parte de su obra también tiene algún anclaje en ese momento, ¿no? Sí, totalmente. Como decíamos esto de que, bueno, primero fue funcionario del Tesoro, entre el 14 y el 18. Después, en los años 20, él interviene, interviene en las negociaciones de los países aliados sobre las reparaciones de guerra alemana. Cuando termina la guerra, Alemania pierde, tiene que pagar una indemnización a los países aliados, y Keynes interviene como delegado británico. Y ahí también aprende un montón y dice algo muy clave que después estará en su obra. Si nosotros sobrecargamos a Alemania con tamaño peso de deuda, Alemania no va a pagar y se va a romper la cadena de pagos. Bueno, nadie le prestó mucha atención. Pasó eso, después, bueno, Estados Unidos renegoció su deuda, pero gran parte de eso es lo que va a desencadenar después la crisis del 30. O sea, su habilidad y la construcción de su teoría económica no es ajena a su trabajo en la política. En los años 20 tiene años de discusión con Churchill, que es el secretario del Tesoro. ¿Por qué? Y porque ahí ya Keynes, cuando Gran Bretaña vuelve a la paridad, ahora, bueno, esto ya es más técnico, Churchill tiene una política de cómo salir de la recesión y el desempleo en Gran Bretaña que es muy ortodoxa. ¿Qué es lo que piensa? Subir ganancias, bajar salarios, bajar impuestos para los ricos. Esa era lo ortodoxo. Keynes le decía, te va a ir mal. Básicamente su argumento era, no, todo eso va a generar más recesión y desempleo. Hay que tener una política activa de la economía. Bueno, esos debates están incluidos en una serie de escritos de Keynes, publicados en un libro que se llama Ensayos de Persuasión, que de paso recomiendo porque es muy bonito y se consigue en cualquier librería de usados. Pero por supuesto, cuando pierde la batalla con Churchill, se calla, digamos. Keynes era de esas personas que justamente cuando pierde una batalla política pasa a otro tema. No insiste en eso. Y bueno, a partir de ahí también, digamos, es que uno puede leer la cuestión de la intervención pública en la economía. O sea, si bien Keynes es a veces el pensamiento keynesiano es banalizado por eso, en el sentido que se cree que toda intervención pública es keynesiana, y la intervención pública keynesiana es de un solo tipo. Después en todo caso hablamos de eso, pero lo cierto es que lo que él ve en el clima del año 20 en Inglaterra es justamente cuando la inversión privada no es suficiente, es necesaria inversión pública, ¿no? Y esto era parte del debate con Churchill y una ruptura con la teoría ortodoxa neoclásica que pensaba que ante cualquier recesión automáticamente el mercado se iba a equilibrar. Claro, algo bastante muy disruptivo para la época, es decir, no se pensaba para nada así, o había antecedentes de discusiones en este sentido. No se pensaba para nada así dentro de lo que sería la teoría mainstream neoclásica. Pero en los años 20, justamente porque después de la guerra se sale distinto, los países centrales salen distintos, ya había varios economistas que venían viendo la cuestión del ciclo económico. Y la idea de un ciclo económico es bastante, choca con la idea de un equilibrio, que es lo que estuvieron charlando con Gustavo la vez anterior, ¿no? O sea, el equilibrio es equilibrio, no hay manera no se mueve, no tiene dinámica, no tiene proceso, no hay movimiento. Si uno habla de un ciclo, ya está hablando de auges, caídas, crisis. Para la corriente principal no existía la posibilidad de una crisis porque, según la ley de Say, que no es una ley, pero fue un señor Say que dijo, toda oferta crea su propia demanda, por lo tanto no hay ninguna producción que no se pueda vender en un mercado. Esa ley es una de las primeras que va a cuestionar Keynes,
pero además implica que no hay posibilidad de crisis. Ujú. Y si hay crisis, bueno, ya automáticamente el mercado va a generar sus mecanismos para volver al equilibrio inicial. Bueno, esto en los 20 no pasaba. Entonces había varios como teóricos, los suecos, por ejemplo, venían pensando, bueno, ¿qué genera los ciclos? Wicksell es como un nombre de referencia para esto. Y él decía que tenía que ver con la diferencia entre, bueno, la tasa de interés monetaria, la tasa de interés natural, que es la que representa la relación entre ahorros e inversiones. Entonces decía, la tasa de interés, o sea, que haya una descompaginación, un desequilibrio entre la tasa de interés monetaria, que habla de un mercado de dinero, y la tasa de interés natural, como le llama Wicksell, puede generar ciclos. Y esta idea después la toman varios, la toma también Keynes, ¿no? Esta idea de, primero, de que hay una posibilidad de economía con recesión, y segundo, que hay una economía monetaria. Esto es importantísimo, porque hasta ese entonces se quería solamente que la tasa de interés representaba el ahorro y la inversión, o sea, capitales. Y lo que están viendo ellos es, no, acá hay una economía monetaria y esto juega de otra manera en la economía. Y de eso después, bueno, va a hablar Keynes, ¿no? Es que el ahorro no necesariamente se transforma en inversión. Pues. Que el ahorro, justamente, que el ahorro no equivale a inversión, que el ahorro puede ser destinado a otros fines, eso sería también combatir la ley de Say, que es la misma línea de toda oferta que era su propia demanda, no, porque no todo ahorro es inversión. Pero también en la idea de que hay un mercado monetario y ese mercado monetario, dinero, tiene unas reglas de juego que no son las mismas, que, o sea, que intervienen en las decisiones de ahorro y inversión. Ahí estaríamos. O sea, ¿qué es lo que pasa con la cantidad de moneda en una economía? Con la demanda de moneda y con la oferta de moneda, incide sobre las decisiones de ahorro e inversión. Eso es pensar en una economía monetaria. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escucha los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Veníamos hablando un poco de lo que fue la biografía de Keynes, su actuación en la política, y nos fuimos metiendo un poco también en lo que es su obra, de alguna manera su estructura teórica. Y bueno, en ese sentido, hay algunos libros, algunas obras que son fundamentales, ¿no? En el tema de lo que ha dejado Keynes como pensamiento económico. Así es, digamos, la primera obra, si bien tiene muchos escritos importantes de batalla de los años 20, la primera obra importante es el Tratado sobre el Dinero. Y ahí, bueno, plantea algo de lo que decíamos recién, ¿vale? Es decir, primero que toma esta teoría de Wicksell sobre que la tasa de interés es la que puede explicar, la diferencia entre la tasa de interés natural y la monetaria es la que puede explicar los auges y las recesiones, y además toma otra idea que es que ahorro e inversión no se equilibran, o sea, no son equivalentes, ahorro no equivale a inversión, porque en realidad las decisiones de ahorro y las decisiones de inversión son tomadas por diferentes personas, por diferentes grupos de personas, dice Keynes. Por lo tanto, generalmente hay una desproporción entre ambos, entre ahorro e inversión. Las decisiones de ahorro las toman las familias, las decisiones de inversión las toman los empresarios. Esto es lo que decía en su primer versión del Tratado del Dinero. Y ahí lo que proponía era como una especie de teoría del ciclo basada en cómo intervenía la tasa de interés. Es una teoría del ciclo monetaria, podríamos decir. Que decía Keynes que si las autoridades monetarias bajaban la tasa de interés, esto alentaría las inversiones, esto alentaría, digamos, el aumento de la producción, el aumento de los precios y el aumento del empleo, el aumento de la actividad económica. Y que en este caso, digamos, habría, vía la tasa de interés, una política con una tensión inflacionista, pero que favorecería la expansión de la actividad económica. Esta es la primera teoría de Keynes. Keynes esto en el 30, bueno, lo discute con su círculo de Cambridge, ahí los discute, bueno, entre otros Hayek, Hotry, bueno, varios que después, por supuesto, tenían una postura totalmente diferente, pero algo lo afectó en la discusión. Le dijeron, bueno, bárbaro, pero Hotry le dijo esto. Ese modelo funciona en situación de equilibrio con pleno empleo, pero nosotros acá, o sea, un modelo de desequilibrio con pleno empleo. Acá el problema es la recesión. Le hace una crítica teórica. Y que él se queda pensando en esto y reformula en los años siguientes, o sea, el 29 al 36, toda esta teoría. Y sale la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Que va a decir algo totalmente distinto a este primer Keynes. ¿Por qué remarco esto? Porque en realidad el Keynes que a veces se estudia en las facultades y el Keynes que se divulga
tenemos esa idea de que política monetaria expansiva es una política keynesiana. Nada que ver. En el 36 Keynes desconfía absolutamente de la posibilidad de activar una economía en función de la política monetaria. ¿Por qué? Porque es lo que va a haber en el 30-31, en función de lo que sucede con la crisis. Que hay un fenómeno que es el de la especulación, y hay un grupo de personas que son los especuladores, que son distintos a los inversores, que pueden operar de determinada manera para que justamente una política monetaria sea esterilizada, podríamos decir. Entonces, si uno baja la tasa de interés, si el Estado baja la tasa de interés, pero la demanda de dinero es muy elevada, por razones X, por incertidumbre, por un montón de razones, por especulación, en realidad la tasa de interés no nos va a servir para reactivar una economía. Entonces, esta es la primera idea, y de ahí en más Keynes va a construir un modelo, podríamos decir, donde la política monetaria no es un factor, sino que, bueno, digamos, hay otros elementos que van a tratar de explicar cómo salir de una recesión. ¿Cómo cuál es? Bueno, ahí empezaríamos. Lo primero que hace Keynes es interesante, porque tiene el capítulo 1, primero es una declaración de principios, diciendo, bueno, los que estaban atrás de mí son todos clásicos. Los clásicos son todos los que estaban, yo soy lo otro. Es un afán que a veces, bueno, ataca a los economistas. Acá empieza la historia. Acá empieza la economía. El segundo capítulo es un capítulo que hace una crítica a la teoría del mercado de trabajo de los neoclásicos. ¿Qué dice la teoría del mercado de trabajo de los neoclásicos? Que el empleo se determina en el mercado de trabajo, el nivel de empleo. ¿Cómo se determina? Demanda de trabajo. Oferta de trabajo por parte de los empresarios y demanda de trabajo por parte de los trabajadores, ¿no? Esas dos curvas se cruzan y ese cruce de curvas determina el nivel de empleo. Keynes va a hacer dos críticas. Empieza así, el libro empieza diciendo, esta teoría no sirve por dos razones. Es una crítica teórica, una crítica empírica en la cual no vamos a entrar, pero demuele la teoría del mercado de trabajo y la teoría que explica el empleo en la versión neoclásica, que es lo que hoy igual se sigue dando en microeconomía en las facultades, porque es notable, pero se da una teoría microeconómica del empleo, y en macro ven la teoría keynesiana, que dice totalmente lo contrario. Entonces lo empieza como desbrozando la cancha. Esta teoría neoclásica está mal. ¿Cómo se explica el nivel de empleo? Y ese es el motivo de la teoría general. Entonces ahí vamos a una secuencia que quizás, bueno, algunos y algunas conozcamos, que es el empleo, el nivel de empleo en una economía está determinado por el nivel de demanda agregada. Ese nivel de demanda agregada, ¿de qué depende? Depende de dos factores. Una demanda de consumo y una demanda de inversión. Pero el consumo depende del ingreso, o sea, no es un factor autónomo. El factor autónomo que puede hacer que la inversión aumente, que la demanda aumente o que la demanda disminuya, es la demanda de inversión. O sea, la demanda de inversión es el factor autónomo, el factor activo. ¿De qué depende la demanda de inversión? Depende de la tasa de interés en una partecita, pero también depende del animal spirit, o sea, de las expectativas que los empresarios tengan sobre el futuro. Que hay ahí un componente psicológico y de incertidumbre en la teoría keynesiana. O sea, en plena crisis del 30, y es esta la situación que ve Keynes, la tasa de interés puede estar bajísima, pero si el empresario no está viendo que en un futuro hay posibilidades o una expectativa favorable sobre el corto plazo, no va a invertir, por más que la tasa esté bajísima, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para explicar qué quiere decir Keynes con esto. O sea, la inversión depende de la tasa de interés, pero depende sobre todo del animal spirits. O sea, un componente que tiene que ver con cómo toman las decisiones los empresarios. Y además, la tasa de interés, y ahí vamos llegando a la base del modelo. ¿De qué depende la tasa de interés? Depende, por un lado, sí, por supuesto, de la oferta monetaria. Pero por el otro lado, o sea, de lo que el Estado decida emitir para los monetaristas, o sea, de una oferta monetaria, la cantidad de dinero en una economía. Pero también depende de la demanda monetaria. Y en la demanda monetaria no solo está la cantidad de gente que quiera demandar dinero, sino que está justamente este componente psicológico que hace que no toda demanda sea para comerciar, para transacción, sino que hay demanda monetaria especulativa. Entonces a veces la demanda puede tener por objetivo, por ejemplo, especular. El asesoramiento. Exactamente. Sí, o la especulación, esperar. Claro. Entonces ahí tenemos un concepto que surge también keynesiano, o sea, es una cantera de conceptos la teoría general. Y una teoría del interés nueva, donde surge esta idea de la preferencia por la liquidez. O sea, ¿qué es lo que existe en un mercado monetario y en una sociedad? Una preferencia por la liquidez que puede hacer variar la tasa de interés por razones psicológicas,
etcétera. O sea, psicología, con psicología me refiero a que son razones que no pueden cuantificarse ni medirse. Claro. Y esto es importante porque Keynes, en sus primeros años que estudió lógica y matemática, él tenía una teoría sobre las probabilidades. Y en esta teoría él dice que hay 3 tipos de fenómenos. Primero, aquellos sobre los cuales se puede cuantificar o predecir un resultado de una evolución, ¿no? Segundo, aquellos sobre los cuales se puede decir algo pero no es cuantitativo. Por ejemplo, la tasa de interés va a subir mucho o va a bajar mucho, no podemos decir cuánto. Y tercero, una clase de fenómenos sobre los cuales no hay posibilidades de arriesgar ningún tipo de probabilidad cierta. Y es interesante porque esto retoma, o sea, el papel de la incertidumbre en el modelo keynesiano es importante porque 2 componentes, tanto la inversión como la tasa de interés, tienen un factor que no se reduce a un estudio de mercado, sino que se reduce al comportamiento de los empresarios, ¿no? En este caso de los inversores o de los especuladores. Él suele hablar justamente de agregados, de grupos. Por eso su teoría da origen a lo que sería una macroeconomía, porque para Keynes la economía no es un agregado de individuos, sino que son inversores, son trabajadores, son empresarios, o sea... Sí, también clases. O sea, es algo así, es un concepto asimilable a clases sociales, totalmente. Sí. Y ahí es, un poco la conclusión también que lo lleva a poner en foco la demanda o lo que la influencia que él deja también, o por lo menos de cómo se le ha traducido, de la importancia de la intervención estatal. Claro, porque lo que dice Keynes a partir de esta teoría que se llama general, porque aparte lo que explica, la teoría general, por eso se llama general, justamente una de las conclusiones a la que llega esta teoría es que el equilibrio con pleno empleo en una economía es lo excepcional. Esto es más complejo de explicar, digo, técnicamente, pero la idea es que justamente lo más posible en una sociedad es un montón de puntos de equilibrio con subempleo, o sea, con desempleo. Y después, si nos vamos por arriba del pleno empleo, es cuando surge el tema de la inflación. Lo interesante de la teoría general que nos explica, justamente decía, que el equilibrio con pleno empleo es lo raro. Es solo un punto en una curva. Claro. ¿No? Y esto es importante porque la relectura de Keynes que se va a hacer posteriormente, en la síntesis neoclásica o neokeynesiana, que es el keynesianismo que hoy se enseña, y parte del Tratado de Dinero, y toma esta teoría general y le saca todos los elementos de incertidumbre. Y construye un modelo donde, nuevamente, el equilibrio con pleno empleo es la norma, cuando en realidad Keynes deja claro que es la excepción. Lo regular es equilibrio con distintos niveles de desempleo. ¿Sí? Entonces, esta teoría lo que intenta decir, o sea, lo que aplica a decir, esto que vos decís, ¿no? Que justamente para activar el empleo en una economía hay que activar la demanda agregada, porque tiene un efecto multiplicador la demanda, sobre la actividad económica. Este es otro concepto de Keynes, el multiplicador. Y la inversión, si no lo hace el privado, porque justamente no hay expectativas, no hay un animal spirits que favorezca esta inversión, lo tiene que hacer el sector público. Hasta que esta situación, hasta que la economía se reactive. Es una teoría económica pensada para el corto plazo, eso lo aclara varias veces. Después, en los años siguientes, va a ser leída como una posibilidad de teoría para el largo plazo. Pero la toma, de ahí la famosa frase... En el largo plazo... Estaremos todos muertos. Norma, ya tenemos que ir cerrando. Quería así no dejar de preguntarte un poco esto que hacemos todos los viernes de cómo entrar a Keynes, a partir de qué tipo de lecturas, qué recomendaciones. Bueno, primero una cosita, Keynes, que aunque sea esto cortito, sí, Keynes después de la teoría general, que tiene bastante resistencia en Estados Unidos, va a ser aceptada mucho después y en una relectura que no es propiamente keynesiana, se despreocupa de la teoría económica y empieza a trabajar para la coordinación del sistema económico de la posguerra, de la segunda posguerra. O sea, él es uno de los grandes armadores de Bretton Woods. Muere de un infarto justamente en el medio de las negociaciones. Sus cenizas se perdieron en realidad porque él pidió que las cenizas las dejaran en una capilla de Cambridge, donde él estuvo toda su vida. Pero el amigo de él se confundió y las tiró en un paseo, así que por eso no hay tumba de Keynes, lo cual es loco también. Tiene una vida muy, muy, muy apasionante. Entonces viene la recomendación.
Hay una biografía Ujú. sobre la vida de Keynes, que es la mejor, es la que escribió, se llama John Maynard Keynes, la escribió Robert Skidelsky. Y si no, entre los escritos de Keynes, lo que decía antes, hay unos libritos que llaman ensayos de persuasión, que son todos textos cortos de batalla entre los 20 y su muerte. Ujú. Son interesantes porque hace una crítica bastante importante a las ideas de laissez-faire y son para todo público. Muy, muy accesibles. Y después tenemos el libro de Axel Kicillof, que fue su tesis doctoral, Los fundamentos Ujú. de la economía keynesiana, que está muy bien porque es como un análisis de la obra keynesiana en una lectura marxista. Pero es muy interesante, porque es muy, muy agudo, digamos, el análisis de Axel sobre el libro de Keynes. O sea, yo recomendaría esas tres. Norma, te agradecemos mucho poder estar acá en este espacio de la banda Cambiaria, y bueno, seguramente vamos a volver sobre este tema, vamos a seguir en otras ocasiones dándole, repasando un poco la obra de todos los grandes autores, pero también de Keynes, y bueno, vamos a seguir con este espacio en donde repasamos un poco la historia del pensamiento económico. Muchísimas gracias, estaremos viéndolo entonces. La Banda Cambiaria. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.